En el CURE de Maldonado y en Facultad de Ciencias Sociales aquí en Montevideo. Buenos días y gracias por estar una vez más por acá. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, hablábamos de estas últimas denuncias que hubo, ¿no?, en relación a UPM por el derrame que afectó tanto, ¿no?, allí al arroyo del Sauce, que afectó también al Río Negro. Y en ese sentido, antes de profundizar en esto que tiene que ver con las multas, preguntarte en términos generales, este gobierno supuestamente venía con una apuesta importante por el tema ambiental, crea esta cartera, ¿no? Eso es algo que ha remarcado. ¿Eso se vio reflejado en políticas ambientales fuertes o ha sido más una cuestión administrativa? Es interesante la pregunta porque no necesariamente la creación de una nueva institucionalidad ambiental implica un posicionamiento fuerte en términos de política ambiental. Al contrario, digamos, eso era algo que se había comentado cuando se creó el ministerio. Hubo unos análisis muy interesantes que realizó, por ejemplo, Eduardo Budinas, ¿no?, referente uruguayo en temas de ambiente, analizando el presupuesto. Es decir, se crea una nueva institucionalidad, pero ¿cuánto presupuesto se le asigna? Y eso es algo que, por ejemplo, ha estado colocando ahora sobre la mesa el sindicato de trabajadores del ministerio, de que en realidad es una estructura muy similar a la preexistente de la anterior Dinama y dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y sobre todo lo que decíamos en ese entonces cuando se anunciaba la creación del ministerio es que el control de los principales procesos productivos sigue quedando en manos de Ministerio de Ganadería y Ministerio de Industria, ¿no? Entonces sigue existiendo esa disociación entre los que promueven la producción y los que controlan lo que la producción hace. Entonces ahí es donde está el principal problema, ¿no? O sea, salgamos de esta cuestión puntual y pensemos, por ejemplo, en la aprobación de las sustancias que se utilizan en la producción agrícola, los plaguicidas que se utilizan, los venenos que se utilizan en la producción agrícola. Sigue estando como un cometido del Ministerio de Ganadería, ¿no? El Ministerio de Ambiente no opina al respecto. Hubo una multa asociada, por ejemplo, con uno de los viveros de esta misma empresa de UPM en el departamento de Paysandú, donde, digamos, se detectó que estaban utilizando plaguicidas que están prohibidos en Uruguay, y lo que hizo el Ministerio de Ganadería para regularizar la situación fue habilitar esos plaguicidas, ¿no? Claro. En lugar de que se desencadenara un mecanismo de control, de investigación de cómo sustancias prohibidas en el país estaban siendo utilizadas en la producción, lo que se hizo fue transparentar eso, habilitando esas sustancias. Entonces, ahí están los verdaderos problemas, los problemas de raíz de cómo se comprende toda esta situación. Claro. Ahora, pensando en esto de que es un ministerio nuevo y que necesita una gestión importante y que se van a ir incorporando, sin lugar a dudas, muchas medidas o se van a ir involucrando en otros temas que todavía no lo están, ¿cómo evaluás la gestión, primero de Adrián Peña y después ahora de Bouvier? Bueno, ha sido una gestión que ha dejado muchas sombras, ¿no? Y habría que pensar mucho a ver si hay alguna luz, ¿no?, en todo ese proceso de gestión. De hecho, en la última rendición de cuentas, la mayor parte del presupuesto es para conseguir un lugar donde trabajar, para que tenga oficinas el ministerio, ¿no? Porque en realidad estaban funcionando en la torre ejecutiva y en las viejas instalaciones del Ministerio de Vivienda, totalmente desperdigados por diferentes lugares, ¿no? Tenemos áreas claves ahí, como la Dirección de Agua, ¿no? O sea, la Dirección de Control de Calidad Ambiental, la Dirección de Biodiversidad, la de Aguas, ¿no? O sea, que son, hemos sufrido este año, ¿no?, la importancia que tiene el trabajo sobre esas áreas, y sin embargo no están siendo priorizadas para el trabajo. Entonces es como que esa sensación positiva de tener un ministerio especializado en esta temática se derrumba cuando vemos lo que la política está logrando hacer con esa capacidad institucional. Sí, de hecho, ahora, Carlos, que mencionabas, ¿no?, la rendición de cuentas y esto de cómo se había planteado ahí en el presupuesto y en la rendición, el que fueran parte para, ¿no?, infraestructura, para un local nuevo y demás. También está toda la disputa con el sindicato, el que también nombrabas, por estos cargos que en realidad no se crean ahora 50 sin concursar y demás. Entonces, el planteo de dónde está poniendo los fondos el ministerio. Cuando en realidad, digamos, comenzó a gestionar el ministerio, se cancelaron una gran cantidad de contratos preexistentes de la gestión anterior, ¿no? Que ahí también podemos decir, es una gestión que dejó una gran cantidad de cargos en situación de fragilidad, la de los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, cargos que estaban contratados por periodos cortos de tiempo. Este ministerio con esta idea, ¿no?, de dar como transparencia institucional, canceló todos esos contratos, pero rápidamente aparecieron, según plantea el sindicato, una nueva gran cantidad de contratos que ahora se plantea ¿no?, incorporar a la plantilla del ministerio.
Bien. Hablábamos hoy temprano también de lo que tiene que ver con la segunda planta de UPM que derramó en agosto 1 millón de litros de soda cáustica que terminó allí con la fauna acuática tanto de Arroyo Sauce como también afectó al río Negro. Pero bueno, el Ministerio de Ambiente a esto le aplicó una multa, son $40.000 de multa. ¿Cuál ha sido el cumplimiento de UPM de las normas establecidas en nuestro país? Bien, ahí como que señalar 2 temas, ¿no? La importancia de la investigación periodística. Todo esto lo sabemos por el trabajo básicamente de 2 personas, ¿no? Víctor Baqueta en Sudestada y Camila Méndez en La Diaria, ¿no? O sea, que han tenido el tesón de hacer solicitudes de acceso a la información pública y poder dar cuenta de lo que está sucediendo. La nota que publicó Camila Méndez en La Diaria plantea que han existido más de una decena de multas ambientales que le ha aplicado el Ministerio de Ambiente a UPM en la fase de construcción y desde que está operando la planta en junio hasta ahora, son 3-4 meses, ya lleva 3 multas grandes, ¿no? Grandes entre comillas para lo que es la institucionalidad ambiental en Uruguay. Ahora después podemos ver eso en relación a lo que es UPM, ¿no? Y la verdad que yo no hay muchos elementos de comparación con otro emprendimiento que ya antes de funcionar arranque, ¿no? con 10 multas en el proceso de construcción. Es realmente, parece ser como que no hay mucho cuidado en el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de esta empresa. Y después esto es lo que decíamos, ¿no? Comparar la envergadura de estas multas, ¿no? Han sido varias de casi $40.000, no es esta la única. Comparar esto con lo que representa UPM. En un estudio que hicieron Daniel Pena y Soledad Recoba en 2019, planteaban que a partir del estudio de los balances públicos de UPM, las ganancias de la empresa con la fábrica de celulosa de Fray Bentos era de $1 millón. ¿Tá? Este año comenzó a funcionar en junio, como decíamos, la segunda planta que tiene el doble de capacidad de producción. O sea, el año que viene UPM va a estar ganando, si todo se pudiera multiplicar exponencialmente, $3 millones por día, ¿sí? Le estamos aplicando una multa de $40.000 por... Yo no me imagino otra situación más grave que esta, ¿no? O sea, lo que dice el informe de los técnicos que hicieron la revisión del arroyo Sauce es que se extinguió la vida en el arroyo, ¿sí? O sea, es un atentado contra la naturaleza, ¿no? Un curso que era un ecosistema vivo dejó de serlo. Y lo que hacemos es aplicar, por ahora se anunció que es una multa de $40.000, en realidad no tenemos la confirmación de que se haya aplicado una multa. En evaluación todavía. Imagínense usted la consecuencia que tiene para una empresa que está facturando esta cantidad de dinero y que sabe que el Estado uruguayo además el Estado uruguayo institucionalmente está comprometido con la permanencia de esa empresa por largo tiempo en Uruguay, ¿no? Entonces, digamos, con todo esto, bueno, la oyente que les mencionaba a ustedes recién, lo del tren, lo del puerto, o sea, el Estado, el país, ha hecho como una apuesta para la instalación de esta fábrica en un largo periodo de tiempo, de estas 2 fábricas. Entonces la empresa juega con eso también, ¿no? Es como que tiene al Estado de rehén. Y estas multas parecen cumplir como una especie de rol decorativo, ¿no? Como para que la opinión pública sienta que se está haciendo algo con esta situación. Pero en realidad, como vos decías, son situaciones que se dieron en agosto, el 16 de agosto. Nos enteramos 2 meses después por periodistas que están siguiendo el tema en profundidad. Si no, no nos hubiéramos enterado. Bueno, y de hecho, además de que salió en la prensa, ¿no? También se decía, ni siquiera se hubiese enterado el Ministerio y demás si no hubiese sido por el vecino, ¿no? Que estaba al lado de la planta, que avisó, que estaba viendo, ¿no? Los peces muertos allí, cerca de su casa y demás. O sea. Eso creo que es lo más preocupante, ¿no? Lo más grave de todo esto, porque durante todo el proceso de instalación de la planta y todo el proceso de firma del contrato entre el Estado uruguayo y la empresa, se nos dijo que iba a ser el emprendimiento más monitoreado ambientalmente del país, ¿no? Que nos quedáramos tranquilos y tranquilas, que no. Y en realidad parece ser que los monitoreos de la propia empresa y del ministerio o no fueron efectivos o hay alguien que no les está prestando atención. Que eso parece ser la conclusión, digamos, que saca Víctor Baqueta en uno de los últimos artículos que ha escrito sobre el tema, de que en realidad la empresa tenía información por su sistema de monitoreo de que el nivel de esa pileta estaba bajando.
O sea Claro. que había algo, o sea, había uno de los sensores que no estaba funcionando, pero el dato de que el nivel de esa pileta estaba bajando aparentemente desde junio, desde que empezó a funcionar la fábrica, ¿no? O sea que ese problema no es un problema de agosto. Estaba sino que es un- filtrando desde ahí. Estaba filtrando desde que empezó a operar la planta. Esa parece ser una de las hipótesis más viables. Y en realidad todo se desencadena por un vecino, como decías vos, Sofía, de que le avisa a la empresa de que algo está pasando. O sea, imagínense que además yo creo que es lo que tendríamos que prestar atención ahora, si ese establecimiento no fuera de un particular, sino que fuera de UPM, Claro. ¿no? ¿Quién se enteraba de esto? Nadie, ¿no? seguro. Entonces es realmente preocupante de que estemos en este nivel de situación. Ahora decíamos, la multa son más o menos $50.000, no le hace casi mella a una empresa tan grande. ¿Qué tipo de sanciones o qué tipo de medidas deberían tomarse para esta empresa y para otras, ¿no?, que incumplan así? Bueno, ahí tenemos que ver lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué se hace en materia de gestión ambiental y de control ambiental en el mundo con emprendimientos de este tipo? Y lo podemos pensar también para Uruguay, para emprendimientos de otra escala. Yo creo que ahí hay un tema de cómo se para el Estado frente a una empresa tan poderosa, tan grande, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una industria pequeña instalada en algún barrio de alguna ciudad de nuestro país cuando se detecta una situación de este tipo? Se paraliza el funcionamiento de la planta. Se le dice, deje de funcionar hasta que investiguemos y identifiquemos cuál es el problema. UPM tiene una especie de autonomía de funcionamiento que está por fuera, digamos, de que alguien le diga lo que tiene que hacer. Digamos, ¿no? Lo más lógico es cuando se detecta un problema de este tipo, es decir, bueno, paralizamos el funcionamiento. O la multa que le vamos a aplicar no es una multa en dinero, sino que es una multa en la remediación ambiental del lugar que acaban de destruir. Es decir, bueno, no nos importa el dinero, nos importa que usted Claro. aplique medidas de recuperación. Obviamente va a haber colegas que van a decir, es imposible recuperar la vida de un ecosistema. Claro. Es cierto, recuperar... Bueno, acá Bouvier decía en ese pedacito que escuchamos en la presentación, capaz que hay que traer peces de vuelta, ¿no? Claro, sí. Muchas cosas, ¿no? Y sobre todo tiempo, y además los técnicos que hicieron un monitoreo, según aparece en el expediente, ¿no? Que hicieron un monitoreo en días posteriores al incidente, decían que afortunadamente llovió mucho. No sé si ustedes recuerdan, son las lluvias de agosto que nos permitieron salir de la crisis hídrica, ¿no? O sea, ese gran caudal de agua que precipitó Hizo que se disolviera un poco más la cuestión. ayudó mucho a disminuir la gravedad del problema. Si esto hubiera sucedido en el ciclo de sequía, todavía estábamos viendo cómo recuperar ese curso de agua, ¿no? Hay un dato ahí que es importante corregir, digamos, porque se ha generado mucho ruido con eso. Yo mismo cometí el error de reproducir la cifra de el 1.000.000 de litros de soda cáustica. La empresa y el propio ministro Bouvier han puesto el foco ahora en aclarar que no se trata de 1.000.000 de litros de soda cáustica, ¿no? Y que es una cantidad mucho menor de soda cáustica. Ahora, lo que es cierto es que la pileta, según datos de la propia empresa, filtró aproximadamente 900.000 litros de un líquido, básicamente agua con solución de soda cáustica, ¿no? Habría que discutir ahí la concentración, claro, y la gravedad, pero casi 1.000.000 de litros de una sustancia contaminante vertida a un arroyo que extingue la vida en ese arroyo, que tenía un pH de 13, o sea, digamos, para traducirlo para los oyentes y las oyentes. El pH neutro es el 7, ¿no? Es los cursos de agua dulce, ¿no? Se supone que es el pH del agua pura, el 7, ¿no? El neutro. Los cursos de agua dulce tienen entre 6,5 y 8 de pH, ¿no? El pH que había en el arroyo cuando se hacen monitoreos es de 13. O sea, en el arroyo, cuando se hacen monitoreos de lo que ya había filtrado. O sea, que ya estaba diluido. Claro. En algún momento fue superior. El máximo de la escala de pH es 14. O sea, quizá no era soda cáustica, quizá no era 1.000.000 de litros de soda cáustica, eran 900.000 litros de una sustancia contaminante con un pH muy próximo al de la soda cáustica, que es, digamos, la soda cáustica es una de las sustancias que tiene mayor pH de la escala, es la que tiene 14. El 13 es el del hipoclorito de sodio que usa, ¿no? En concentraciones como las domésticas nuestras, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de
un arroyo que recibe una contaminación de 900.000 litros, casi 1.000.000 de litros de una sustancia que es la que termina acabando con la vida en ese lugar. Entonces, la fauna, justamente, esta vida acuática que es compatible hasta ese 8 de pH que exacto, decía. Exacto. O en arroyos muy contaminados, quizá en niveles superiores, ¿no? Y en niveles de 9 o de 9,5, pero no en esos niveles que se han encontrado. Decías esta posibilidad de que la multa no fuera solo económica, sino de pensar justamente, bueno, en que se trabaje en regenerar, ¿no?, ciertos ecosistemas, en remediar cuestiones de estas. ¿Es posible? O sea, ¿eso ya se hace en algún punto? Sí, existe. Digo, si ya se hace acá, ¿no? Más allá de la multa. En Uruguay no tenemos experiencias de ese tipo, pero yo creo que es un camino sumamente razonable, ¿no? O sea, plantear que las empresas responsables de contaminación, en lugar de pagar, que es como una de las lógicas más tradicionales, digamos, originarias de la gestión ambiental, el que contamina paga, en lugar de pagar, que sean las responsables de mantener los sistemas ambientales en los cuales están instalados de la manera natural, ¿no?, entre comillas, ¿no? No es natural, pero es de la menor intervención posible. Y seguramente, digamos, si esa es la exigencia, las empresas van a tener un poco más de recaudo a la hora de controlar el vertido de sus efluentes o su funcionamiento, ¿no? Eso yo creo que es preocupante. Es una fábrica que lleva 3-4 meses en funcionamiento y ya ha tenido un evento grave de este tipo, y digamos está instalada ahí para funcionar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces deberíamos pensar en cómo nos paramos frente a este tipo de situaciones. Yo creo que una medida que no es para nada descabellada es exigirle a estos emprendimientos que tengan que ante situaciones de este tipo, que lo ideal es que no se produzcan, ¿no? Que tengan que remediar la situación ecosistémica, ¿no? De nuevo, es una gran discusión si se puede hacer o no. Yo diría, hasta conceptualmente te diría, no se puede hacer. Pero bueno, me parece que es mucho más loable colocar a las empresas ante el desafío de pensar cómo hacerlo, claro, ¿no?, que ante el escenario de decir, bueno, te colocamos una multa, la pagás y seguís funcionando como si nada. Y con ese dinero, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como Estado? ¿No? ¿Qué hace la sociedad uruguaya con $40.000 de una empresa? ¿No? Capaz que comprar... ¿Qué podemos solucionar de todo el daño que se ha hecho? Comprar un par de vehículos a la Dinama para que vaya más rápido cuando un vecino denuncie que se están muriendo los peces. O sea, me parece que tenemos que pensar realmente en términos estratégicos. Bueno, y hablando de proyectos, se aprobó en la Cámara de Senadores, sin los votos de Cabildo Abierto, un proyecto justamente por el delito contra el ambiente, como ser contaminación de aguas, de suelos. Bueno, de hecho, en cuanto al agua se establece, voy a leer un fragmento de lo que dice, el que en violación a las leyes nacionales de protección del ambiente introdujere sustancias, materiales o energía en contravención a los decretos reglamentarios de dichas leyes, directa o indirectamente en las aguas superficiales, subterráneas o marítimas, y que causaren o pudieran causar daños, sustancias a la calidad del agua o el ambiente, será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. Bueno, esto parece ser algo que tiene mucho más peso que una multa, ¿no? ¿Qué pensás de este proyecto que aún incluso debe pasar por Cámara de Diputados, ¿no? Recién se aprobó en el Senado. Yo he acompañado esta discusión solamente a través de la prensa, no he leído en profundidad la propuesta. Mirándolo más como antropólogo, como cientista social, me parece que es una expresión más del avance del punitivismo en la sociedad uruguaya, ¿no? La idea de que todas las problemáticas o la mayor parte de las problemáticas se solucionan con penas de cárcel, ¿no? De prisión o de judicialización. La verdad no es hacia donde a mí me gustaría que la sociedad uruguaya transitara. Y tengo mis dudas de que vaya a contribuir a solucionar problemas como del que estamos conversando. Porque de hecho nosotros tenemos una legislación ambiental que es buenísima en términos de materia ambiental, ¿no? O sea, tenemos en la Constitución de la República, consagrada desde 2004, el derecho humano al agua y la gestión participativa y sustentable del agua. Tenemos una ley de aguas que plantea comisiones de cuenca con participación de la sociedad civil.
sin embargo, estamos lejísimos de que eso se cumpla, ¿no? Entonces, me parece que una ley que plantee digamos, cuál sería la eficacia asociada a esta ley, que va a haber un guardia policial especializada en temas ambientales que va a estar vigilando que las personas no realicen estos crímenes ambientales. O sea, de nuevo, es como la confianza esa en el policía propio, ¿no? Y yo creo que no van por ahí las soluciones. Yo creo que las soluciones van por establecer mecanismos de participación social, digamos, el ejemplo que estamos hablando, ¿no? Un vecino sensibilizado, que conoce su entorno, logra darse cuenta de que hay un problema. Y es el que, ¿no? Tendríamos que agradecerle mucho a este vecino que avisó lo que estaba pasando, ¿no? Perdón, Entonces, Carlos, me quedé sí. pensando, ¿no? Porque si decimos que una empresa como UPM no le puede hacer mella una multa de $50.000, el hecho de que alguien le diga, puedes ir preso por contaminar ¿Y quién va preso? el arroyo. Bueno, ahí está también quién tiene la responsabilidad, ¿no? Hay una discusión internacional muy fuerte en torno a si se puede considerar, porque las empresas no son personas, no pueden ir presas, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad penal en el caso de crímenes ambientales? Es una discusión internacional muy relevante de crímenes ambientales y de crímenes contra los derechos humanos. Hay muchas empresas en el mundo que son responsables de violaciones a los derechos humanos en términos incluso de desaparición de personas, ¿no? Asesinato de líderes ambientalistas, etcétera, ¿no? Y se plantea esta idea de que las personas que ocupan cargos gerenciales o puestos de dirección en las empresas pueden ser penalmente responsables por las acciones de las empresas, ¿no? Esa es una posibilidad, pero yo te diría, los accionistas de UPM no van a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Entonces me parece que, de nuevo, yo creo que es como me parece que es una expresión de esta lógica del punitivismo, ¿no? De solucionar todo a través de la intervención de las fuerzas de seguridad y de no poder pensar que lo que necesitamos es otra forma de relacionarnos con el entorno, con el ambiente, con la naturaleza, y que necesitamos escuchar lo que nos dicen las personas que viven en los territorios, ¿no? En este caso, decir, bueno, prestar atención a lo que dicen los vecinos y las vecinas de donde funcionan estos emprendimientos, ¿no? En la década del 90, cuando comenzó la primera gestión municipal del Frente Amplio de Montevideo, una de las primeras acciones ambientales que tuvo que desplegar la Intendencia de Montevideo, conducida en ese momento por Tabaré Vázquez, fue una denuncia de vecinos y vecinas del barrio de Sayago sobre la contaminación del aire. Y eso se pudo atender gracias a la participación de los vecinos en un proceso de monitoreo participativo de la calidad del aire, y se comprobó que la denuncia, digamos, tenía efectivamente entidad y que había una empresa ahí, que era una empresa de producción de cemento Portland, que era responsable de esa contaminación, y la Intendencia terminó inhabilitando el funcionamiento de esa fábrica, ¿no? O sea, tenemos en nuestra propia experiencia de gestión institucional de estos temas, tenemos experiencias muy interesantes, ¿no? Ha habido otras que tienen que ver con la calidad del agua, por ejemplo, toda la cuestión de las denuncias sobre la contaminación en la Laguna del Cisne, en el departamento de Canelones, mucho más cerca en el tiempo, hace unos 10 años, digamos, que también tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque hubo una intervención de la Intendencia de Canelones ahí, inhabilitando la producción agrícola convencional, diciendo, bueno, acá, en esta cuenca de la cual se está tomando agua para potabilizar, digamos, la Laguna del Cisne es la fuente de agua potable para todo el sistema de Salinas, ¿no? Parque del Plata, en la costa de Canelones. La Intendencia planteó unas normas de ordenamiento territorial para que en esa cuenca no se cultivara soja, no se aplicaran plaguicidas ni herbicidas ni fertilizantes, y que se reconvirtiera la producción a la agroecología. Bueno, tenemos experiencias positivas en ese sentido, tendríamos que aprender de ellas y poder multiplicarlas. Hablábamos del tema del agua, sí, y ahora pasamos por un año bien complejo, ¿no? En términos de esta crisis hídrica, de esta sequía que bueno, fue extraordinaria en términos históricos. ¿Hemos aprendido algo de esta instancia? ¿Quedamos mejor preparados? Digo, porque ahora se está planteando, bueno, viene el verano, podría haber otro evento de este tipo en los próximos meses, el próximo año. ¿En qué condiciones quedamos? Yo creo que como sociedad registramos expresiones de
una repolitización de nuestro vínculo con el agua que son bien importantes, ¿no? Entonces ahí me parece que, viendo como los aspectos, entre comillas, positivos de esta crisis, recupero eso, ¿no? O sea, procesos de movilización ciudadana, de asambleas, ¿no? De discusiones, charlas, ¿no? Vecinos y vecinas reunidos en diferentes lugares, en plazas públicas de barrios de Montevideo y de la zona costera de Canelones, donde me parece que eso es un aspecto altamente positivo. Por otro lado, yo creo que la situación en la que estamos es bastante peor a la que estábamos antes de esta crisis, en el sentido de que no hemos modificado para nada la condición ambiental de la cuenca de Santa Lucía, de la cual dependemos para el consumo de agua potable en toda la zona metropolitana, ¿no? O sea, el río está igual. No se tomó ninguna medida con respecto a la mejora de la calidad ambiental de la cuenca. Entonces, como vos decías, ante la repetición de un ciclo climático como el que vivimos, o de similares características al que vivimos, nos podemos enfrentar a una situación igual. Y lo que me preocupa en términos de la intervención estatal, en este caso, y de la reacción social, en este caso, es que el Estado, yo he dicho por ahí en algunos artículos, realizó un experimento cornucopiano. Perdón por el término, pero es un profesor uruguayo que se llama Guillermo Foladori, que hace años trabaja en México, en Brasil, plantea la idea de que los cornucopianos es una corriente de pensamiento ambiental que plantea que no existen los problemas ambientales porque todos pueden resolverse a través de la tecnología adecuada, ¿no? para tal fin. Por ejemplo, pensamos que hay un curso de agua que está contaminado. Lo que dicen esta corriente de pensamiento es tranquilidad. Ya se va, cuando eso sea una preocupación social relevante, va a haber quien financie la tecnología que va a permitir descontaminar ese curso de agua, ¿no? La cornucopia era el cuerno de la abundancia de la mitología griega y la mitología romana, ¿no? Esta idea de que la naturaleza es la fuente infinita de recursos y que no podemos extraer de ella incansablemente y que eso siempre se va a recuperar. Y en eso hemos caído en Uruguay, ¿no? Con esto de que tenemos tanta disponibilidad de agua. Que uno piensa que es infinito, pero no lo es. Recuerden que el presidente Lacalle Pou y las autoridades de OCE también plantearon de que el proyecto Neptuno era la solución a este problema porque era la fuente infinita de agua. El Río de la Plata es una fuente inagotable de agua. Y nosotros en esta crisis vimos cuál es la calidad y cuáles son las condiciones del agua del Río de la Plata, porque estuvimos, digamos, lo que se estuvo distribuyendo por las cañerías durante 4 meses en el sistema metropolitano era agua mezclada con agua del Río de la Plata por la intromisión que tenía el río, por el bajo caudal que tenía el Santa Lucía, y vimos que no es agua potable lo que sale de ahí, ¿no? Claro. Entonces, lo que hizo el gobierno fue asignar la solución del problema del agua potable al mercado. La gente que quería consumir agua potable en estos 4 meses que fueron desde abril hasta agosto tenía que comprar agua embotellada, y el que no podía comprar que tomara otro tipo de agua que no era embotellada. Eso no generó ninguna crisis, ningún problema de estabilidad o legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces, y digamos, y yo creo que ahí también hay que prestar atención a la capacidad política de intervención de la oposición sobre ese escenario, ¿no? O sea, no renunció ningún jerarca, ningún ministro, no pasó nada, no se suspendió el funcionamiento normal de la vida en ese lapso de tiempo. Entonces yo creo que el experimento, en gran medida, el experimento al gobierno le salió bien. ¿No? O sea, surfeó una crisis histórica. Nunca había pasado que la ciudad de Montevideo, el 60% de la población del país no tuviera agua potable, y salieron bien parados de esa crisis a través de esta derivación de la solución del problema al mercado, ¿no? Con esta salvedad de los subsidios que otorgaba el MIDES para las personas que compraban 2 litros de agua por persona por día, ¿no? Entonces me parece que, claro, yo no sé si otro gobierno va a poder repetir esto, ¿no? Pero yo ahí recojo una gran cantidad de preocupaciones. Entonces, digamos, no veo todo negativamente. Yo creo que hubo como un proceso de repolitización, hubo sobre todo colectivos de jóvenes, de mujeres que se movilizaron. Digamos, me parece que ahí hay elementos que tenemos que prestar atención, que tenemos que recuperar.
me parece que hubo una reconexión muy fuerte con el agua. Sí, claro. Mucha gente tomó conciencia por de supuesto, esto, por supuesto. pero al mismo tiempo todos terminamos comprando agua embotellada para poder sobrevivir en este lapso, ¿no? Entonces me parece que, y si quieren ustedes para conectarlo con esto de gestión ambiental y empresas, en la misma cuenca de la cual nosotros, en la cual no teníamos agua, una empresa multinacional de origen francés no dejó de exportar agua al exterior, ¿no? O sea, Danone no dejó de exportar agua como si nada, y no hubo ninguna medida que dijera, bueno, frenemos la extracción de agua de las fuentes subterráneas de esta misma cuenca o destinemos esa agua para el consumo alguna de la medida del población. gobierno como para que esto no sucediera. Carlos Santos, nos quedan algunos temas para tratar. Mencionabas el proyecto Neptuno. Podríamos seguir hablando del agua, pero queda para otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo esta mañana aquí en Nada que Perder. Con gusto, muchas gracias, Carlos.